Bendiciones, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Sea bienvenida a este taller de llamadas con propósito. Bueno, me presento, soy la pastora Gladys Bustos de la ciudad de Los Ángeles, de Chile, y me ha tocado la honra de poder compartir hoy día con ustedes eh, este taller que creo que es muy necesario para cada una de nosotras. Si bien es cierto, hay procesos en el que el Señor nos llama en intimidad y, y muchas veces miramos y decimos el desierto, y el desierto es para estar solo, pero he entendido a través de mis procesos, de mis desiertos, que he estado en intimidad con el Padre y he podido escuchar su voz en ese proceso, en ese desierto. Así que a veces Dios nos llama al desierto, como llamó al pueblo de Israel, para que tuvieran un momento solas, un momento de intimidad, un momento de comunión, un momento en el que solo estaba Él y su pueblo. Hoy en día yo creo que cada una de ustedes, de las que están conectadas y de las que estarán en un rato más viendo a lo mejor este vivo, esta transmisión, saber que Dios nos ha dado un tiempo hermoso, un tiempo en el que se glorifica en nosotros para poder aprender, para poder saber que la manifestación de su presencia es la que importa. Así que vamos a ir a lo que nos convoca. Vamos a dar gracias, gracias por este tiempo de aprendizaje. Y yo no sé qué a lo mejor has tenido en estas horas de este día. A lo mejor has tenido un día bueno, un día más o menos, un día malo. Pero quiero invitarte que en este día y en este momento te concentres en poder dar una oración y dar gracias al Padre. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre eterno, te agradecemos, Señor. Agradecemos tu infinita misericordia. Agradecemos, Señor, cada momento, cada instante que tú nos concedes. El poder, Dios mío, Señor, estar, Dios mío, conectadas en el Espíritu, Señor Jesús, en el poder hacer, Dios mío, vivo en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Que tu presencia sea sobre cada uno de nosotros, Dios mío. Que en este día cada una de tus hijas, Señor, pueda estar, Dios mío, Señor, conectada con tu presencia, Señor. Yo no sé qué es lo que ha pasado durante su día, Señor, o durante esta semana, o durante este mes, o durante este año, Señor, pero te pido que en este día, Señor, sus vidas sean restauradas, Dios mío, que sus vidas sean llenas de gozo, de alegría, de contentamiento, de que la gloria del Señor se manifieste en cada una de ellas, que tú te glorifiques en nosotros, Señor. Te pedimos que nos dé, Dios mío, Señor, espíritu de sabiduría, Señor, para poder, Dios mío, Padre, entender, Dios mío, hasta tu palabra, Señor, lo que tú quieras traer a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones, amada Mari. Que el Señor te bendiga mucho. Bendecidas todas las que están conectadas en este momento. Bueno, lo que nos convoca hoy en día es poder conocer nuestro llamado, y también es saber que somos llamadas con un propósito eterno. El propósito eterno es el que Dios cada día coloca en nuestra vida. Este propósito viene a través de tu identidad como hija. Si bien es cierto, muchas veces crecemos con una identidad distorsionada, ya que desde el principio nosotros conocemos que el enemigo siempre ha querido entorpecer todo lo que el Padre ha querido hacer con su creación, con sus hijos, con la intimidad, con el regocijo, con tenernos cerca. Entonces, el enemigo siempre va a querer alejarnos. Entonces, cuando nosotros sabemos que somos hijas de Dios, con propósito, con identidad, entonces nosotros sabemos que dentro de, en la dinámica del reino, nosotros tenemos que conocer que hay algo fundamental
en la dinámica del reino, y que nosotros debemos de entender que debemos de nosotros tener el entendimiento, ¿me entiende? El entendimiento de poder comprender qué es lo que el Padre nos quiere revelar. Ahora, cuando usted descubre su llamado, el llamado que Dios ha tenido para tu vida, cuando tú descubres que tú estabas ya creado desde antes, que desde la eternidad tú ya estabas en el corazón del Padre. Entonces, cuando entendemos que había alguien que pensó en nosotros, que nos dio vida, que nosotros éramos espíritu en eternidad, que ya nosotros estábamos siendo parte del reino, parte del propósito eterno que Dios tiene con nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos este proceso, cuando nosotros entendemos que la gloria del Señor se manifiesta sobre nuestras vidas y que ha venido sobre nosotros la gloria de Dios, entonces nosotros vamos a entender que cada día tenemos en nosotros un propósito eterno, el propósito que Dios nos da. Bueno, nosotros sabemos que parte de nuestro cuerpo, en la columna vertebral, es tan fundamental en nuestro cuerpo porque es la que nos sostiene, es la que nos da vida, es la que da movilidad a nuestro cuerpo. Entonces, Cristo es nuestra columna vertebral, Él nos sostiene, Él nos tiene en favor del reino, ¿me entiende? Entonces, cuando nosotros empezamos a entender a través de la escritura qué es lo que es la identidad en Cristo, que yo soy hija de Dios, entonces entiendo que es lo que me representa. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene un dedo pulgar donde tiene una huella, y esta huella es la que a usted la identifica. Esta huella nadie más la tiene. Nadie en el mundo entero. Pueden haber muchas Gladys, pueden haber muchas Marías, pueden haber muchas Silvias, ¿me entiendes? Pero ninguna con tu huella digital. Pueden haber muchas personas con el color de pelo tuyo, con tus ojos, con el color de tus ojos, a lo mejor con tus fracciones, pero tu huella digital es única, porque Dios te dio una identidad única. Entonces, dentro del sistema del registro social del gobierno, del país, hay una sola huella que te identifica. Entonces, cuando tú vas de repente a hacer un trámite, te dice que lo que es su huella y se identifica tu identidad, que eres femenina, que naciste en tal país, que tienes un root, que tienes nombre, apellidos, nacionalidad, ¿me entiendes? Entonces, identidad de género. Entonces, hoy en día, dentro de la iglesia se ha perdido lo que es la identidad de hijo. Y si bien es cierto, en cada uno de nosotros, Dios nos va entregando a nosotros cada día esa identidad, pero que muchas veces nosotros no la entendemos. Podemos pasar años dentro de la iglesia sin saber que soy hija de Dios, sin saber que yo tengo gobierno, que tengo autoridad. ¿Pero por qué? Ahora yo te pregunto, ¿por qué? Si tú sabes que tienes gobierno, si sabes que tienes autoridad, ¿por qué no la ejerces? Es porque en realidad tú no sabes que eso viene contigo. Porque Dios a sus hijos dice que Él le revela sus secretos a los íntimos. Entonces, cuando yo sé que soy una íntima con Dios, porque entro en el lugar secreto, porque le alabo, porque le bendigo, porque glorifico el nombre de Dios, porque hago su voluntad, porque me aparto del pecado, porque muchas veces entiendo que yo soy el instrumento y la conexión del cielo a la tierra para que Él se manifieste. Ahora, si bien es cierto, es muy difícil para cada uno de nosotros entender que hay una identidad propia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos crecido y hemos nacido con una distorsión en nuestra identidad. Te explico por qué. Porque cuando Dios creó a Adán, Él lo creó con un propósito.
Lo creó con le dio libre albedrío, le dio gobierno, le dio autoridad y le dijo: sojuzgad la tierra, multiplicado, colócale nombre a los peces. En definitiva, él fue un mayordomo de lo que Dios le había puesto en sus manos. Él tenía una identidad de hijo de Dios. Tenía el gobierno y la autoridad que Dios le había concedido. Pero él lo perdió. ¿A través de qué? A través de la iniquidad. A través del pecado. La iniquidad solamente antiguamente se tenía que perdonar a través de un sacrificio, a través de un pacto de vida, pero hoy en día nosotros somos privilegiados porque esa iniquidad fue desterrada, esa iniquidad fue en un momento determinado a través de un pacto grandioso y glorioso, y que yo glorifico el nombre del Señor. No sé cuántas de ustedes glorifican el nombre de Dios porque Él lo hizo por usted, Él lo hizo por mí, que fue a través de Jesucristo. Entonces ese gobierno, como se perdió por Adán, por caer en iniquidad, por caer en pecado, se perdió gobierno, se perdió autoridad, y el hombre quedó en un estado de siervo, el hombre quedó en un estado de inicuo, el hombre quedó en estado de orfandad. ¿Por qué? Porque él se alejó de Dios a través del pecado. No que Dios se haya alejado de Adán, sino que el hombre se alejó a través del pecado. Entonces, cuando entendemos que perdimos la identidad por el pecado, entonces entendemos que sobre nosotros hay una responsabilidad. Entonces, cuando Dios viene en el libro de Génesis, si no me equivoco, en el capítulo 2, entonces Dios viene y a través de lo que el hombre comete, él pierde y es desterrado. Entonces, pero como tuvo que Dios mirar hacia la tierra y mirar que habían hombres que sí buscaban su presencia, entonces, ¿qué pasó? Pasó que por un hombre en un huerto se perdió el gobierno y la autoridad, pero en otro huerto, y aquí yo glorifico el nombre del Señor, porque en otro huerto, por otro hombre que vino, que fue su hijo, se recobró el gobierno y la autoridad que hoy tenemos. Así que yo glorifico el nombre del Señor, porque Jesucristo vino para devolverme el gobierno y la autoridad. Entonces, muchos hoy en día caminan por la vida sin saber que son hijos de Dios. Jesucristo sabía que él tenía identidad de hijo. ¿Me entiende? Entonces, nadie se va a identificar por tu huella, por tu huella, porque tú eres único, eres única. Entonces, Dios puso código dentro de ti, códigos eternales. Ahora, ¿cómo se activan esos códigos eternales, pastora? Se activan a través de la intimidad que tú tienes con Dios. Cuando tú vas conociendo a Dios, no por lo que Él te pueda dar, sino por lo que Él es. Cuando tú conoces a Dios por lo que Él es, entonces eso se empieza a activar, se empieza a despertar. ¿Ya? La Biblia está lleno de códigos y misterios que Dios tiene, pero dice que Él los revela solamente ¿a quién? A sus hijos, a los que Él ama. Él se los revela, Él les revela su secreto a los íntimos. A los íntimos son los que Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él predicaba la palabra, Él se ganaba en la sinagoga, pero dice que a ellos les predicaba, pero dice que a los íntimos que eran sus discípulos, dice que Él los sentaba en la mesa. Él los sentaba en la mesa. El Salmo 20:14 dice: el Señor es mi amigo el Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. Mire qué tremendo. Estoy leyendo la versión NTV. El Señor es amigo de los que le temen. Entonces, cuando nosotros entendemos que tenemos que tener no un temor de que Dios, si tú pecas, Dios te va a castigar. No, yo no conozco a un Dios así. Tú tienes que tener temor a pecar. Tú tienes que tener temor a que si tú haces algo que no corresponde, vas a afectar el reino. El reino de Dios, porque tú eres parte del reino, eres hijo de Dios.
Entonces la identidad no viene por impartición, sino que viene en lo secreto. Esto es una relación que tiene que venir de la fuente. ¿Cuál es tu fuente? Es Dios. Mi fuente es Dios. Mi fuente es la que me nutre, la que me llena, la que me guía. Mi fuente es Dios. O sea, del origen que es nuestro Padre Celestial, quien fue quien nos creó a cada una de nosotras. Entonces, somos un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso lo declara su palabra en Génesis 1:26. Fuimos creados varón y mujer, pero con roles específicos, ¿cierto? Con roles específicos, dados por Dios, según nuestro género. Entonces, la identidad del hombre está compuesta por 4 aspectos fundamentales, que es origen, propósito, herencia y destino profético. Y creo que cuando entendemos estos 4 aspectos, entonces nosotros entendemos que hay propósito sobre nuestras vidas, que yo tengo un destino profético, que no fui creada ni llegué a este mundo por casualidad, no. Entonces, todo lo que tiene que ver con usted, antes de que usted naciera, ya había un propósito que ya Dios había creado para usted. Había un origen que Dios había creado. Había un propósito que Él había escrito. Dios había escrito tu propósito de vida. Había una herencia. Había un destino profético que es la maqueta completa. O sea, todo lo que es tu vida. Hacia dónde usted tiene que llegar, hacia dónde usted tiene que ir. Que esto es un hilo profético que no tiene que cortarse, que tiene que llegar a plenitud de tu propósito. Entonces, cuando yo entiendo esto, cuando entiendo que la gloria de Dios se manifiesta a través de mi identidad, cuando yo sé que soy hija de Dios, cuando yo sé lo que tengo que hacer, cuando respeto las leyes, los estatutos, los decretos, todo lo que es la ley del reino, cuando yo respeto eso, entonces yo soy guiada porque yo soy peregrina y extranjera solamente en esta tierra, donde realmente yo tengo que vivir con el Padre. Dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Por qué crees que Dios te hizo rey y sacerdote? ¿O tú crees que Dios nombra a cualquiera rey y sacerdote? No, a los íntimos, a los hijos. A los hijos hay un gabinete celestial y este gabinete celestial está en los cielos y tú eres parte de eso. La identidad del hombre fue dada por Cristo, fue devuelta por Él. O sea que en ese engranaje, en ese contenido existen 4 cosas que todos sabemos que portamos, que es origen, propósito, herencia y destino profético. Todos necesitamos ser restaurados en nuestra identidad. Mire, en 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. O sea, ¿qué hace aquí? ¿Qué me identifica aquí? Que los códigos de identidad que Dios puso en nosotros, que Dios puso en mí, son activados en lo secreto. Y en lo secreto es cuando yo voy a la intimidad, cuando nadie me ve, cuando yo estoy ahí a lo mejor en el trabajo y se está gestando algo de tiniebla, entonces yo me aparto de eso. ¿Me entiende? Cuando yo busco el bienestar del reino y no perjudicar el reino. Cuando yo me identifico como hija y aunque los demás digan, oye, pero ¿por qué tú te apartas? Oye, pero ¿por qué tú no haces eso? Oye, pero ¿por qué tú no compartes? Porque yo soy hija de Dios. Yo tengo claro lo que yo y lo que Dios me ha destinado a hacer en esta tierra. No me complico. Y dentro de la iglesia es lo mismo, porque esto es un diario vivir. Tú lo vives en tu trabajo, en el diario vivir en la casa, dentro de la iglesia, de la congregación, si eres líder, si eres miembro nuevo, si eres parte de un ministerio. En todo lugar se manifiesta esto. Entonces,
Cuando yo entiendo que cada uno de nosotros fue creado en el corazón del Eterno, porque tú fuiste creado en el corazón del Eterno, que tú no eres un accidente. No, tú no naciste por casualidad, tú no naciste porque eres el resultado de no haberte tomado la pastilla, o eres el resultado de una noche de pasión. No, 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 no. Quiero decirte que Dios ya había pensado en ti en la eternidad. En la eternidad, o sea que no fue cuando tus padres decidieron tener un día de intimidad, no, fue en la eternidad que el Padre te gestó en su corazón, en su corazón. Entonces, Él marcó un tiempo para ti, Él marcó un tiempo para que se manifestara hoy en ti la gloria del Señor, y para que se manifestara en ti hoy la identidad de hijo, que lo que Él pensaba de ti en algún momento tenía que cumplirse. El Salmo 139, 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro, y quiero que escuches bien esto y que te lo grabes bien y que nunca más se te olvide. Porque muchas veces decimos, oye, yo no sé por qué estoy en este mundo, no sé cuál es mi propósito de vida, pero aquí yo te lo voy a aclarar un poquito. Dice el Salmo 139, 16: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea, yo entiendo que a través de la palabra Dios escribió mi vida entera. Mi vida entera ya está en las manos de Dios. Él la escribió. Hay un libro que habla de ti. Hay un libro que habla de tu vida, de tus acciones, de tus sentimientos, de tus emociones. Pero ¿qué pasa? Que como no entiendo que soy hija de Dios y que nací por si acaso nomás, entonces claro, no lo tengo claro, pero hoy día Dios ha venido a abrirte los ojos para decirte que tú eres una hija de Dios y que tu identidad tiene que ser confrontada en este momento, que tu identidad va ligada a la Escritura, a la palabra de Dios. El 95% de las personas que mueren con el desconocimiento de su propósito. Y solamente el 5% logra conocer su propósito. Yo estoy dentro de ese 5% porque yo conozco que soy hija. Yo no sé si tú. Pero hoy día, si no lo sabías, entonces hoy día vas a estar de ese 5% y vas a aumentar. ¿Por qué? Porque tú tienes que transmitir esto, porque tú tienes que hacer un legado, decir, proclamar, decretar, expandir el reino. ¿Me entiende? ¿Por qué declaramos que usted y yo encontramos nuestro propósito de vida? Y caminamos en una plenitud de gozo, y en esa plenitud de gozo es el gozo del Señor, una plenitud de propósito sobre mi vida. Entonces, así tú te podrás conectar con tu propósito de vida con gozo, con alegría. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué nos vino a traer Jesucristo a través de su pacto de vida? ¿Qué nos vino a traer? Jesús tiene en nosotros el versículo bíblico Juan 13, del 3 al 5, nos dice: Jesús llenó de su gloria y se despojó de todo, y nos enseña que es verdaderamente un discípulo. Aquí nos declara eso, ¿ya? Un pastor, un evangelista, un maestro, un profeta. Y todo esto, ¿qué viene a ser? Un acto de servicio. Porque aquí en este versículo es cuando se lavan los pies de sus discípulos. Entonces, cuando usted lo lee, cuando usted se manifiesta que la gloria de Dios está ahí, entonces usted dice, oye, Jesús sabía quién era, que era el Hijo de Dios. ¿Cómo le fue a lavar los pies a sus discípulos? Porque tenía el espíritu de servicio. Porque entendía que para ser el primero tenía que ser un buen segundo. Y él le lavó los pies porque eso es un espíritu de honra. Él sabía quién era, sabía que era lo que tenía que hacer y sabía exactamente dónde él iba. Entonces,
nadie venía a distorsionar su vida, ni su propósito de vida, ni tampoco su identidad. Nadie. ¿Usted cree que cuando los discípulos, él anduvo con sus discípulos, él acató algo que los discípulos le dijeran? No. Dice que él se dirigía en las mañanas, en las madrugadas, dice que él buscaba la presencia de su padre y dice que él buscaba las directrices de su padre para ese día caminar direccionado. Eso es lo que a nosotros nos hace falta. ¿Por qué? Porque no sabemos que tenemos un padre, que somos hijos de Dios y que debemos pedir guianza todos los días cuando despertamos en la mañana. Jesús lo sabía. Entonces, Jesús vino para demostrarnos a nosotros y mostrarnos al Padre Celestial. ¿Cómo Él lo hacía? Él fue un hijo ejemplar, Él fue nuestro ejemplo a seguir. Él vino para reconciliarnos con el Padre. Jesús tenía una identidad clara y nada de lo que Él hacía o nada de lo que le podían decir a Él lo movía de lo que ya Dios le había dicho. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos a un Jesús que tiene una identidad, que tiene propósito, que tiene destino profético y que tiene herencia. Mire qué casualidad. Y eso es lo que hoy día nosotros debemos de entender. Cuando conocemos a Jesucristo, entonces entendemos que nuestro propósito de vida tiene que ser alineado a la palabra del Eterno. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque todas las cosas, dice la Escritura, que fueron hechas, le fueron entregadas a Cristo, todas dice que fueron hechas por Él y para Él. Entonces, yo tengo que entender que la identidad que nosotros tenemos como hijos de Dios, para nosotros fue dada por gracia, para usted y yo. Entonces, la identidad de hijo nosotros no la ganamos jugando, ni tampoco apostando. No, esta fue solamente por gracia y misericordia. ¿Qué nos hace a nosotros entender que nos hace hijo? Es haber entrado en lo secreto y conocer a un padre que se preocupa por mí, que yo le pertenezco, que yo tengo que levantar un santuario donde tengo que adorarle, donde mi vida tiene que ser para él y él tiene que ser para mí. O sea que la identidad, tu identidad, es un código que debe ser revelado. Y ahora usted me dirá, ¿cómo puedo conocerla? A través de Jesucristo. Mire, hoy en día la gente no lee mucha Biblia, pero sí lo lee a usted. Sí me lee a mí. Entonces, cuando me lee a mí, entonces entiende que hay un cambio en nosotros. Entonces, cuando vemos que debemos de proyectarnos en situaciones cúlmines, que de repente las emociones afloran, porque hoy en día el tema de las emociones dentro de nosotros como personas aflora mucho y nos gobierna. Y esto es una lucha espiritual diaria en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que entender que nosotros debemos dejar que Cristo gobierne nuestras emociones, pero cuando le conocemos. Entonces, asimismo, como tenemos una huella digital, también hay un código eterno que Dios puso dentro de nosotros, que está dentro del ADN espiritual, que tiene el registro de todo lo que nosotros vamos a hacer, de todo lo que Cristo ha planificado ya y que ha escrito en el libro de qué es lo que va a ser tu vida. Entonces, cuando se nos revela ese código, entonces yo voy entendiendo que yo estoy alineada para hacer algo dentro del reino. Ahora, ¿qué? Eso es lo que tiene que usted buscar en la intimidad. Esto no se lo puedo decir yo. Esto no se lo puede decir su pastor o su pastora o su esposo o su esposa. No. Aquí el que tiene que buscar cuál es su propósito de vida es usted. En la intimidad. Entonces, cuando Dios nos revela este código, es cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida. Cuando usted hace la confesión de fe, usted acepta a Dios en su vida, ya lo acepta como su Padre, ¿me entiende? Entonces, usted sabe que en nuestra vida, Dios va a tener gobierno. Usted sabe que nosotros somos tripartitos, que
los componemos por cuerpo, alma y espíritu. Entonces, ¿dónde Dios se va a comunicar con nosotros? En nuestro espíritu, en la esencia. El espíritu, el que estaba en eternidad y que fue puesto en nuestro cuerpo, necesitaba un cuerpo para que Dios pueda manifestarse en nosotros. Recuerde que usted es la conexión del cielo a la tierra. ¿Cómo Dios manifiesta su gloria para que los demás lo vean? Se glorifica en ti. En nadie más. No se va a glorificar no sé, en un ropero, en una mesa. No, se va a glorificar en ti para que los demás lo vean. Tú eres algo visible. Entonces, el espíritu, de repente nuestro espíritu está dormido. El alma está activa a veces. ¿Me entiende? El alma muchas veces está vigente porque el alma te guarda el comportamiento, la actitud de las emociones. Entonces, el alma es la que va sintiendo, el alma es la que peca, es la que te da a sentir que tienes que ir y que tienes que hacerlo. Las emociones, los impulsos, ¿me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que entender que dentro de la iglesia, nosotros debemos de gobernar nuestras emociones. Aquí no es que yo le voy a echar la culpa al pastor, a la pastora, o es que nadie ora por mí, pero es que tú no necesitas que oren por ti. Te comenté al principio que el gobierno y la autoridad Dios la dio a sus hijos y la devolvió porque Adán la perdió. Entonces usted tiene que ser restituida en su identidad para que usted entienda que usted también es portador de la gloria de Dios. Nosotros los pastores estamos para guiar. Somos guías espirituales. Pero no es que nosotros tengamos todo el macro plan de Dios. No, tú eres parte del plan de Dios. Yo soy parte. O sea, yo no tengo el plan de Dios yo completo. No, yo soy una parte. ¿Me entiende? Aquí arriba vemos naciones. Aquí cada uno de estos países, de estas naciones, conforman el reino. Tú eres parte del reino. No sé de qué país estás viendo en este momento, pero del país que tú eres, del país que tú estás en este momento conectada, la que estás viendo, la que van a ver, tú eres una puerta para que Dios manifieste su gloria a través de ti, sobre tu país, sobre tu casa, sobre tu congregación. Tú eres una puerta para que Dios pueda manifestarse, para que Dios pueda glorificarse a través de tu identidad como hija, que tú le reconozcas a Él como padre. Entonces, esta identidad es por revelación. El propósito va a ser revelado progresivamente. Esto no lo esperé. Yo oro hoy día para que sea revelada mi identidad. No, esto es identidad, tienes que empezar a buscarla en lo secreto, pero esto es algo progresivo. Si tú orabas una vez al día, ahora tienes que orar 2, 3 veces. ¿Me entiendes? Porque es una intimidad con Dios. Entonces la identidad a nosotros, ¿qué nos otorga? Nos otorga autoridad y nos proporciona algo tan fundamental, que es como la columna vertebral. La columna vertebral nos produce fuerza, sostén, equilibrio, orden y firmeza. En nosotros, en la vida espiritual, es lo mismo. En la identidad a nosotros nos viene a otorgar autoridad y nos proporciona fuerza, nos proporciona sostén y nos proporciona equilibrio, orden y firmeza. Entonces, aquí tenemos una figura. Ya, imagínate una figura de una columna vertebral. ¿Qué pasa aquí? Que la función que cumple una columna vertebral en el cuerpo es lo que te da la fuerza en el cuerpo, ¿cierto? Que lo sostiene. Tenemos la médula espinal por donde pasan los nervios, que es lo que da el equilibrio y la fuerza en todo el cuerpo, ¿ya? Esto gratificantemente es lo que nos proporciona la identidad. Ahora, ¿por qué? Porque la identidad es lo que nos da la fuerza. La identidad es la que me da equilibrio. Porque nadie me va a mover. Cuando tú no sabes quién eres, es como que estás desorientado, como que, oye, ¿quién soy yo? ¿Y por qué estoy aquí?
¿Y cómo me llamo? ¿Me entiendes? Entonces tú sabes que eres una hija de Dios y que estás aquí posicionada porque Dios tiene un plan contigo y porque el propósito de vida tiene que cumplirse en ti. Tú llegaste con un propósito de vida a la tierra. ¿Me entiendes? Entonces la identidad es la que nos da la fuerza. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos quién somos. ¿Ya? Hay muchas personas que crecen en familias disfuncionales, hay muchas personas que han crecido sin sus papás, sin su mamá, sin la figura paterna. Entonces les complica mucho después entender que tienen un Padre Celestial que se preocupa por ellos, que les dio vida, que desde eternidad pensó en ellos, de que llegaron a esta tierra con un propósito de vida y no llegaron solamente por llegar, porque a la mamita se le olvidó tomarse el anticonceptivo, no, sino que llegaron con un propósito de vida. Ahora, si usted me dice, pero ¿cómo? Si a lo mejor yo soy producto de una violación, pero Dios quiso que tú llegaras a través de ese proceso. Ahora, el proceso no lo sé con la persona, pero sí sé que tú llegaste a esta tierra con un propósito de vida, con una identidad de hija. ¿Me entiendes? Entonces, esa identidad es la que tiene que ser restaurada, porque llegaste con una distorsión. ¿Por qué? Porque Adán pecó, porque Adán distorsionó nuestro diseño original. El diseño original en la eternidad era que Dios tuviera intimidad con su hijo, que Dios tuviera intimidad con Adán, que no sé, que es como hoy en día nosotros vamos a la casa de nuestros hijos y le decimos, hijo, ¿sabe que hoy día me voy a ir a tomar un tecito con usted? Y su hijo le dice, sí, mamá, o sí, papá, vengan, aquí compartimos, qué rico, va a venir el padre, va a venir mi mamá, vamos a compartir, vamos a conversar, vamos a... ¿Me entiende? Esa es la intimidad que Dios quiso tener desde un principio, en el origen. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere restablecer en nosotros? Es esa intimidad. Si yo le hablo que volvamos al origen, no le digo que usted vuelva a los orígenes del principio de la creación, le digo que volvamos al origen de la intimidad que Dios tuvo con el hombre. Eso. Una persona que no sabe quién es en Dios, esa persona es débil. Es débil. O sea, hoy está arriba y mañana está abajo. Es como una marioneta en las manos del enemigo, porque no sabe qué hacer, solamente se deja manipular. Entonces usted tiene que entender que usted es una persona que sabe quién es en Dios, una hija con identidad, con propósito, que por sus venas, que en su espíritu está el ADN de Cristo. ¿Me entiende? Cuando tienes una identidad genuina, entonces ¿qué pasa? Es una identidad que es revelada. Ya, lo que menos te va a importar cuando tú sabes cuál es tu identidad es lo que piense la gente. Y es lo que hable, lo que diga. Ay, es que el hermano no me saludó. Ay, es que el pastor no me miró. Es que no me consideran en la iglesia. Si tú no vas por un puesto dentro de la iglesia. Y como bien lo decía nuestra hermana Charo Charito, no tienes que ser líder para ser y para tener propósito de identidad. No tienes que ser líder para ser llamada líder, porque en realidad a veces la gente nos etiqueta, pero nosotros sabemos el propósito que Dios nos ha dado. Ahora, estamos dentro de una iglesia para nosotros ser formados, para nosotros ser guiados por los líderes que Dios ha puesto por sobre nosotros, para ser nosotros también y crecer como hijos, sometidos también en dirección como lo hizo Jesucristo. Él se sometió, él tuvo la voluntad de decir, yo me voy a someter a lo que el Padre me está demandando. O sea, hoy en día hay muchos hijos espirituales que quieren ser llaneros solitarios y que no se someten a una autoridad visible, por decir, a un pastor, a un líder. No se someten, quieren hacer lo que quieren. ¿Por qué? Porque no saben quiénes son. Entonces el enemigo, ¿qué los hace? Los hace débil y son marionetas distorsionados y en identidad y que solamente se dejan manipular por el enemigo. Entonces cuando tenemos identidad y sabemos que tenemos un llamado con propósito, entonces nosotros sabemos quiénes somos. Sé que tengo identidad, sé que tengo propósito, sé que tengo herencia y sé que tengo destino profético. ¿Me entiendes?
Entonces, así como esta columna vertebral que nos da el equilibrio para que no nos caigamos, para que no te tambalees, Él ya sabe quién soy yo, Dios ya sabe quién soy yo, y eso nos va dando equilibrio. Entonces, el enemigo o de repente las circunstancias pueden venir a atacarnos, ¿ya? Pero si usted está sobre esta roca que es Cristo Jesús y sabes quién eres, o sea, nada te va a mover, nada te va a derribar. Mateo 7:24 nos declara que seremos inmóviles. ¿Por qué? Porque roca, ¿qué significa roca? El significado y el fundamento de una vida sólida. Eso es roca. Entonces, para mí es que yo tengo en mi vida un propósito de vida. Entonces, cuando sabemos que hay identidades distorsionadas, entonces, qué lamentable ver de repente que la gente sirve por un año y después se va de la iglesia. Después sirve por 3 meses y vuelve, y después sirve por 3 meses y se vuelve a ir. ¿Por qué cree usted que pasa eso? Porque hay gente que no conoce cuál es su propósito de vida y que no ha leído la Escritura. Nuestra vida está arraigada a la Escritura. Nuestra vida está en manos de Dios. Entonces, podemos ir viendo que cada día, cada instante en nosotros es un diario vivir. Entonces, en estas circunstancias nosotros necesitamos tener balances en nuestras vidas y no reaccionar a lo primero que se nos presente. Entonces, la identidad pone orden en nuestra vida. Pone orden. Donde, y como bien lo dice Catherine, desde donde Dios me ponga, le sirvo. Amén. Lo importante es que usted se sujete. Y se sujete a autoridades. Porque cuando nos sujetamos a las autoridades terrenales, entonces sí nos podemos sujetar a Dios. Porque nos sujetamos a una persona que no la vemos como persona, sino parte del reino. Es lo mismo cuando Dios nos declara en su palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, huestes, en fin. Cuando sabemos la guerra espiritual que hay ahí, cuando usted es una intercesora profética, cuando yo soy una intercesora profética, yo identifico con qué estoy luchando, ¿me entiende? Entonces, cuando yo me someto, cuando yo camino bajo autoridad, usted va a ser bendecida. Cuando yo me someto y hay autoridad, yo estoy ahí. O sea, Dios me posiciona. Pero cuando yo ando en desorden, cuando no me quiero someter a nadie, cuando soy una llanera solitaria y vivo la vida, no, es que Dios a mí me entregó esto y esto lo hago y aquí. No, hay identidad de hijo y el hijo y Jesucristo, Él se sometió a su Padre. Y Él se sometió y Dios lo mandó a la tierra y se sometió a un Padre que no era su Padre. Entonces ahí vemos la paternidad. Ahí vimos la obediencia, ahí vemos el sometimiento. Jesucristo fue el mayor modelo a seguir en nosotros. Entonces, lo importante es que podamos saber que la identidad nos da orden, que nos da firmeza, que no nos tambaleamos, ¿ya? Y que hoy yo declaro y usted declare que hoy usted es una ungida. Que usted hoy es una ungida de Dios. Porque muchas veces nos levantamos y en vez de declarar que somos ungidas, declaramos que somos gusanos. Ay, es que yo no puedo hacer esto. Es que no me miraron. Es que esto. O sea, no, tú eres una ungida de Dios. Y tú sirves al reino. La identidad que nos va otorgando en nosotros, nos va otorgando que podamos ejercer en nosotros autoridad de parte del Señor. Así que creo que cada uno de nosotros puede estar bajo el orden que Dios manifiesta sobre nuestras vidas. ¿Sabe qué? La estabilidad emocional es muy importante cuando nosotros conocemos que somos hijos de Dios. La estabilidad emocional y espiritual depende muchas veces de la revelación que usted esté teniendo con el Padre, ¿ya?
Entonces, usted tiene que tener claro su identidad en Cristo, tiene que tener equilibrio. Y ahora, ¿por qué usted me dice que tengo que tener equilibrio? ¿Por qué usted me dice que tengo que tener firmeza? ¿Por qué tengo que ser firme? ¿Por qué tengo que establecerme? Porque la palabra lo declara. En 1 de Pedro 5:10 dice su palabra, pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su honor eterno en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo y escuche bien, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea que hay un equilibrio de Dios, de parte del Señor en nosotros, y lo declara su palabra. Amén. Entonces, os perfeccione, os establezca, os afirme. En todo este proceso, usted tiene que ser firme. Toda aflicción, toda tribulación, todos los desiertos, como usted lo quiere llamar, viene para afirmarnos en nuestra identidad. Todo esto, una aflicción, una tribulación, un desierto, y que a veces uno puede decir, pero ¿por qué pasó todas estas cosas? Porque después de una victoria, cuando Dios te da una victoria, tú vas a ser probado ¿en qué? En resistir. Claro, te doy la victoria, pero tienes que conservarla. Porque si viene la prueba, entonces o dudo o ya no creo. Entonces tienes que conservarla después de una victoria. Y antes de una victoria, Dios tiene que afirmarte para que la recibas. Porque el peso de gloria es tremendo. Entonces, el pueblo del Señor, el pueblo de Dios, que atravesó el desierto, Dios le permitió que salieran para afuera. Dios le permitió que salieran para afuera. ¿Para qué? Para que atravesaran ese desierto y para que en medio del desierto, de la escasez de la arena, nosotros pudiéramos estar... porque mira, el sol era fuerte en el desierto, pero si hay algo que podemos ver es que Jesucristo colocó una nube para que yo no se quemara los pies. Mira cómo Dios se preocupa hasta de lo más mínimo de lo que Dios hace en nosotros. Entonces, cuando nosotros sabemos qué es lo que es la identidad, sabemos que cuando vamos al desierto no vamos para morir. Vamos al desierto para que Dios trate con nosotros. Aleluya. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Ellos conocieron a un Dios, conocieron a Jehová Jireh, a Jehová Rafa en el desierto. Conocieron las diferentes manifestaciones de Dios, de nuestro Padre Celestial, las conocieron ahí en el desierto. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasó ahí? Dios los fortaleció. ¿Para qué? Para perfeccionarlo, para que establecieran su verdad sobre sus corazones, para que ellos fueran guiados realmente por Dios. Entonces, las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera, con lo que Dios tiene para nosotros. O sea que estos procesos de desierto que nos puedan pasar, nos llenan a nosotros ¿de qué? De fuerza, de firmeza, de sostén, nos da equilibrio. Entonces no lo tomes como algo malo, tómalo como una formación que Dios está dando en ti, como una hija de Dios. Amén. Entonces la identidad se define por nuestro propósito. El propósito que Dios tiene para ti va a definir tu identidad. Cuando yo sé quién soy, entonces sé para qué nací. ¿Por qué? Porque es algo que está inherente en nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque si usted ve la semilla, fue creada para algo. Por ejemplo, la semilla de palta. No sé cómo le dicen en otros países. Aguacate me parece que le dicen en otros países. Pero esa semilla fue creada con un propósito. ¿Cuál es la razón por la cual fue creada esa semilla?
¿Cuáles? ¿Para qué? Para darle palta al mundo entero. Porque el aguacate está en todos los países, en casi la mayoría de los países, ¿me entiendes? Del mundo. Ahora, ¿para qué esta semilla fue creada? ¿Para qué? ¿Para qué fue creada? Para dar alimento. Entonces, esta semilla de palta, no hay que estarle diciendo, semilla, produce palta. Semilla, produce palta. Produce esto, produce más palta. No. Ella sabe que ella fue creada para dar palta, para dar un alimento. Entonces en ti es lo mismo, tú fuiste creado con una identidad propia y Dios no tiene que estarte diciendo a cada rato tú fuiste creado para esto, o alguien tiene que decirte tú tienes que hacer esto, porque tú tienes que saber tu identidad, tienes que saber tu propósito eterno, para qué tú fuiste creado. ¿Por qué? ¿Por qué fue creada para eso la palta? Para dar alimento, para producir. Esto pasa en nuestra identidad. Cuando usted sabe quién usted es, entonces usted automáticamente, tu propósito se va a empezar a revelar sobre tu vida. Porque es algo natural en ti. Es algo natural en ti. Esto se va naturalizando en ti. Entonces, todo lo que fue creado tiene un propósito visible, porque fue creado ¿de qué? Fue creado de lo invisible para que fuera visible. Entonces, todo propósito tiene que ser deleitoso, no forzado. Si tú estás haciendo una asignación en la cual dices, no, es que esto me da cansancio, es que otra vez, es que ya llegó la otra semana, si tú lo haces no deleitoso, no con gozo, no con alegría, entonces no calificas ahí. No calificas con tu asignación. Porque hay asignaciones que son designadas para nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, para nosotros, sí, amén. Es como dices tú, a un alimento sano, obvio, porque Cristo, Él vino a deleitarnos con todo esto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando yo hago mi asignación con deleite, la identidad se define por quién soy. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Qué tengo en Cristo? ¿Qué puedo hacer por la causa de la redención? ¿Qué puedo hacer? En Génesis 1, 26 al 29 nos va declarando que la gracia del Padre es a través de la obra redentora del Mesías. O sea que redime al hombre, ¿para qué? Jesucristo vino a redimirnos a través de un pacto de vida. Nos dio identidad. ¿Y para qué? Porque vino a restaurarnos, vino a restituirnos, o sea, vino a devolvernos la verdadera identidad y el propósito en cada uno de nosotros, que es ser hijo. En Romanos 8:16, y no voy a leer porque no nos alcanza el tiempo, nos habla sobre hijos de Dios. En 1 de Pedro 2:9 nos habla sobre el linaje de Dios. O sea, la identidad es una revelación progresiva. ¿Ya? Jesús se nos revela como Cristo Redentor, es como el Salvador. Entonces se nos va revelando en la medida que vamos adentrando a conocer quién es Él. Y no por lo que Él nos pueda dar, sino por quién Él es. Entonces, eso se nos va revelando progresivamente. Algunos de los aspectos de nuestra vida también son revelados dentro de esto. ¿Cómo? Progresivamente. Esto va de a poco, en aumento. ¿Me entiende? Entonces, creo que cuando entendemos quién soy en Jesús y entiendo por qué Él vino, a través de Él vino la reconciliación. Y Él hizo y se hizo hijo. ¿Ya? Él rasgó el velo. Él me llevó al lugar santísimo, delante del trono del Padre. O sea, yo tengo ahora libre acceso. Yo no necesito tener tanta liturgia para poder entrar al lugar secreto. Yo tengo libre acceso. Puedo entrar confiadamente.
puedo entrar como hija. Jesús me conectó con la fuente de donde fuimos desconectados una vez, pero Jesús nos conectó nuevamente. Soy una ciudadana del reino celestial, que como tal tengo doble ciudadanía, una terrenal y una celestial. Ahora, ¿por qué? Porque pertenezco a una nación santa, y la Biblia nos declara, nación santa, que somos real sacerdocio. Pertenezco a una nación santa. Ese reino tiene constituciones, tiene leyes, tiene estatutos, tiene principios, tiene decretos. Y todos esos fundamentos yo debo de regirme por ellos. Yo no puedo infringir las leyes de Dios, porque regirme es que me guían, ¿me entiendes? Guían mi vida. Entonces, si pertenezco al reino, mi mentalidad tiene que ser de reino, mi mentalidad tiene que ser transformada y mi pensar también tiene que ser transformado. La intención de mi corazón tiene que ser transformada. Usted sabe que en la monarquía los reyes, ellos mandan a sus hijos cuando ya tienen raciocinio propio a que ellos vayan a prepararse. ¿Para qué? Para reinar. Tienen que aprenderse las finanzas, las leyes, ir a pelear para las batallas, armarse, saber usar un arma, saber usar una espada, en fin. Ellos los mandan en la monarquía. Pero hoy en día, ¿qué hacemos nosotros con nuestros hijos? Preferemos pasarle un celular para que puedan estar conectados y que se pierdan y no llevarlos a la iglesia. No. Mientras tu hijo no tenga, no sea mayor de edad, tú tienes que enseñarle, tienes que dejarle una herencia. Si tú sabes que eres hija, hijo de Dios, tenemos que saber que el fundamento de nuestras vidas es Cristo. Soy sacerdote, soy un cohen de Dios, soy un hijo legal. ¿Me entiende? El pueblo de Dios dice que pereció por falta de conocimiento. Pero ¿sabe qué? No porque Dios no se lo diera. Dios le dio todo el conocimiento. Ahora, ¿por qué perecieron ellos? Porque ellos no quisieron alinearse a las leyes de Dios, a los mandamientos, a los estatutos, a lo que Dios le estaba mandando, a las ordenanzas de parte de Dios. Entonces, por eso ellos perecieron. Porque no se sometieron a la perfecta voluntad de Dios. Y la perfecta voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y nosotros queremos quedarnos a veces con entender, conocer, pero no aceptar la voluntad de Dios. Es difícil, pero tenemos que aprender que debemos de ser regidos por la voluntad de parte del Señor. El pueblo de Dios muchas veces no se alinea a la perfecta voluntad de Dios. El Salmo 139 del 14 al 16 dice que es un libro que estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Que no se te olvide esto, que tu vida está escrita, Dios ya la formó. Dios no es un Dios que improvisa, Él tiene todo ya planificado dentro del plan macro de Dios, del reino de Dios. Tú estás dentro de Él. Entonces, cuando usted es un ciudadano del reino, todo te interesa del reino y eres parte del reino. No pasas solo por fuera, sino que tú entras al palacio, te sientas en lugares de privilegio, te sientas a la mesa con el Padre a comer del reino. No pasas por fuera por los atrios, tú pasas para adentro. ¿Me entiendes? No pasas tan solo viendo los jardines, tú eres parte del reino. Disfrutas de ese jardín. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo sé de dónde vengo, yo sé a quién pertenezco, yo sé quién soy en Cristo, soy un ciudadano del reino celestial y no pertenezco al reino de las tinieblas, yo pertenezco al reino de la luz. Soy un hijo legal, una hija legal. Gálatas 3:26 dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. O sea, cuando conocemos nuestro Padre, conocemos los códigos. Si toda verdad que yo entiendo, esa verdad a mí me va a gobernar. Yo soy gobernante de Dios. Entonces, si no soy si no soy gobernado por la verdad, entonces soy gobernado por el engaño, por el error, por el espíritu de estupor.
Entonces yo tengo que entender que mis sentidos espirituales como hijo de Dios tienen que ser activados. Yo tengo que tener ese despertar. Y Joel habla de eso, que ese es el despertar de las generaciones. O sea, yo le estoy hablando a una generación que despierta. Yo le estoy hablando a una generación que en este momento se activa en el espíritu. Una generación que abre sus ojos, que abre sus oídos solamente para escuchar el sonido del cielo y no el ruido del mundo. Entonces, para mí, es que usted pueda entender hoy día que usted es una hija legal de Dios, del reino celestial, que usted porta identidad, que usted tiene herencia, que a usted se le fue devuelto el gobierno, la autoridad. Usted no necesita andar pidiendo que oren por usted. Usted tiene que ejercer lo que Dios ha puesto en usted. Y que lo fundamental que yo creo que usted entienda en este momento, que usted es parte del reino, pero para que el reino se expanda, no para que usted sea una llanera solitaria y solamente usted viva y viva para usted. Usted tiene que vivir para el reino. Mi legado es que más se sumen a la salvación. ¿Me entiende? Y no comerme la semilla. Yo soy una semilla y sé que tengo que producir, sé lo que tengo que hacer. Nadie tiene que andármelo diciendo porque ya tengo una revelación que la fui a buscar a lo secreto, en lo íntimo. Amén. Así que Dios les bendiga. Sean bendecidas todas, amadas, todas las que están conectadas. Fue un placer poder estar con ustedes. Hace no sé cuántos años ya he dejado de poder estar dando clases acá, pero Dios me honró en este momento. Así que doy gracias a Dios por poder impartir lo que ha sido dado por gracia en mi vida, para que usted también lo pueda dar por gracia a quien lo necesite. Expanda el reino, ame el reino. Amén. Así que les amo. Bendiciones a cada una de ustedes. Les amo en el Señor, amadas, preciosas. Recuerde que usted fue creada para ser feliz. Fue creada para ser amada, para ser respetada, para que usted crezca, para que usted produzca, para que en este día sean abiertos sus sentidos y para que cada día usted pueda crecer en Cristo Jesús y se acerque al origen, a la intimidad con Dios. Recuerde que Dios quería tener intimidad con el hombre. Bendiciones. Amén. Así que cariños, besitos a todas de donde nos vean y las que nos van a ver. Así que sean bendecidas. Esta es una semana de bendición con estos talleres que están dando. Así que yo les insto a que sigan conectándose, que sigan aprendiendo, sigan anotando, tomen apuntes de todo. Cuando usted vaya a orar en la intimidad, vaya con un cuaderno, con un lápiz. Si Dios te revela algo, escríbelo, porque la memoria es frágil. Si Dios te da un sueño, escríbelo, anótalo, ten tus apuntes, muy importante. Si Dios te da revelación de la palabra, escríbelo a través de un cuaderno, deja un legado para cuando Dios ya venga a buscarnos, tú dejes ese legado para aquellos que lo necesiten. Oye, este cuaderno, seas recordada porque eres una hija de Dios que buscaba a Dios, que amaba el reino, que le interesaba que el otro se salvara. Amén. Así que bendiciones. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Cariños y besitos. Que sean en este día, sean muy, muy bendecidas. Bendiciones.